Buenos días, mi nombre es Volquín Marisa Salazar García, hago el rol de líder en esta fase de evidencia de auditoría del curso de Auditoría Financiera y Revisoría Fiscal. Mis compañeros son David Canaza, con el rol de entregas, Julieta Parra con el rol de compilador, Wendy Amaya con el rol de evaluador y Yuri Lozano con el rol de alertas. A mí me correspondió el procedimiento de auditoría para obtener evidencia y la NIA 500. ¿Qué es la evidencia de auditoría? Es la información que utiliza el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Esta evidencia son las pruebas que obtiene el auditor para sustentar sus afirmaciones. Las características es que debe ser suficiente y adecuada. La suficiencia, cantidad de evidencia, y la adecuación o que sea adecuada calidad o pertenencia a la evidencia para que el auditor pueda formarse una opinión razonable sobre los estados financieros. La NIA 500 es la norma internacional de auditoría que establece las responsabilidades del auditor para diseñar y ejecutar procedimientos que obtengan evidencia suficiente y adecuada. El objetivo de esta es asegurar que el auditor obtenga evidencia que sea confiable y relevante para soportar su opinión. Los tipos de procedimientos para obtener la evidencia son la inspección, que es examinar los archivos físicos, documentos o registros. En este caso, un ejemplo de eso son las facturas, los contratos, la inspección de física del inventario. La observación, presenciar la ejecución de un proceso o procedimiento, la confirmación externa, obtener evidencia directa de terceros, ¿sí? Confirmación de saldos con estos, recálculo, verifica la exactitud mediante documentos o registros, la revisión analítica, evalúa la evaluación de la información financiera a través del análisis de tendencias o ratios, la indagación, solicitud de información a pesar de la información a personas de la entidad o a terceros. Los factores para evaluar la evidencia son la viabilidad, la relevancia, la suficiencia. Los procedimientos sustantivos y de control son los procedimientos de control que verifican la efectividad de los controles internos y de la empresa. Los procedimientos sustantivos se enfocan en los detalles de las transacciones, saldos o revelaciones para detectar errores o fraudes en los estados financieros. Los documentos de evidencia del auditor es que el auditor debe documentar toda la evidencia obtenida. Esto es en papeles de trabajo y los procedimientos realizados para asegurar que las conclusiones sean adecuadas y respaldadas. Un ejemplo de esto es una empresa que tiene cuenta de clientes por cobrar. El auditor puede aplicar la confirmación de externos, que es solicitar a los clientes que confirmen los saldos que la empresa les tiene, pues tienen registrados, la inspección, que es verificar los contratos de venta y los registros contables asociados, y la revisión analítica, que es comparar el saldo de cuentas por cobrar de un año a otro año. Muchas gracias. Mi nombre es David Canaza. Continuamos con los tipos de evidencia de auditoría. Estas cumplen pues, con la suficiencia y la competencia que tenemos como características principales. La evidencia física se obtiene con un examen físico de los bienes y es utilizada para verificación de saldos y existencias de estos bienes. La evidencia documental corresponde a la examinación de documentos y su fiabilidad depende de la creación, la obtención y la naturaleza propia del documento. Las confirmaciones, que son respuestas escritas por parte de terceros con alto grado de confiabilidad y permiten cumplir el objetivo de existencia. Las declaraciones escritas, estas se aplican en una cuenta o un hecho específico y es firmado por un experto de la materia objeto de la declaración. Se tiene que tener en cuenta la resolución 20 de diciembre de 1996 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Tenemos la evidencia matemática que corresponde a los cálculos que realiza el auditor personalmente, permitiendo evidencia confiable. Evidencia oral, que son todas las conversaciones que se sostienen con las diferentes personas de la compañía y de las cuales se obtiene información, y una evidencia analítica que se obtiene a través de comparación con tendencias de la industria, condiciones económicas generales y los resultados de la organización. Continuamos con la NIA 501, que corresponde a la evidencia de auditoría y consideraciones específicas. En esta se menciona que el objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto a la existencia y condición del inventario, la integridad de los litigios y reclamaciones que afecten a la entidad, y la presentación y revelación de la información por segmentos de acuerdo con el marco regulatorio aplicable a la información financiera. Cuatro aspectos relevantes que se mencionan a lo largo de la norma es que los inventarios deben tener evidencia sobre el correcto registro de los movimientos de los mismos, entradas, salidas, devoluciones y demás movimientos que afecten al inventario. Se debe verificar la existencia del estado tanto de los inventarios como de los activos fijos. El estado, si es de terceros, el tercero es quien debe generar la, la información del estado y de la cantidad de propiedades que tiene. En cuanto a los litigios y las reclamaciones, se debe tener completa integridad, comprobación de las cuentas y una comunicación con el consejero legal externo. Esta comunicación la menciona la norma, que se debe hacer de forma escrita y específica, preparada por la administración, enviada por el auditor solicitando la comunicación directamente. En caso de que se tenga alguna negación o rechazo hacia la información, pues se debe modificar la opinión del dictamen de acuerdo a la NIA 705. Y finalizamos con la importancia de la evaluación de riesgo, que menciona que se debe entender plenamente los métodos que utiliza la administración y el conocimiento del control interno. Características de la evidencia de la auditoría. Las principales características de la evidencia de la auditoría son las siguientes. Relevancia. La evidencia debe ser relevante para el objeto de la auditoría. Esto significa que debe estar relacionado con la información financiera que se está auditando. Fiabilidad. La evidencia debe ser confiable, es decir, que debe ser precisa, objetiva e imparcial. La fuente de evidencia también debe ser confiable.
Suficiencia. La evidencia debe ser suficiente para respaldar las conclusiones del auditor. Esto quiere decir que debe haber suficiente evidencia para respaldar las afirmaciones hechas en los estados financieros. Validez. La evidencia debe ser válida, lo que significa que debe ser precisa y representativa de la información financiera que se está auditando. Objetividad. La evidencia debe ser objetiva, es decir, que debe estar libre de sesgos y opiniones personales. La evidencia debe ser basada en hechos y no en suposiciones o creencias personales. Consistencia. La evidencia debe ser consistente con otra evidencia relevante. Si hay inconsistencias entre diferentes piezas de la evidencia, el auditor debe investigar las causas de estas inconsistencias. Oportunidad. La evidencia debe ser oportuna, es decir, que debe ser compilada en el momento adecuado. La evidencia que se recopila demasiado tarde puede ser menos útil, ya que la información puede estar desactualizada. Completitud. La evidencia debe ser completa, lo que significa que debe cubrir todos los aspectos relevantes de la información financiera que se está auditando. El auditor debe asegurarse de que no haya información importante que se haya omitido. Las normas internacionales de auditoría 505 tratan los procedimientos de confirmación externa que debe hacer el auditor para obtener evidencia de la auditoría según estas normas. De acuerdo con la NIA 505, el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría relevante y confiable. Esta evidencia en forma de confirmaciones externas puede ser más confiables que la evidencia generada internamente en la entidad y permite obtener un alto nivel de confiabilidad y seguridad que requiere el auditor para responder a los riesgos significativos debidos a fraude o error. Los requisitos para realizar las normas internacionales de auditoría 505 son los siguientes. Procedimientos de confirmación externa, negatividad de la administración que el auditor envía, resultados de los procedimientos de confirmación externa, confirmaciones negativas y, por último, evaluación de la evidencia obtenida. Cordial saludo, mi nombre es Pablo Lozano. A continuación voy a presentar las normas internacionales de auditoría 510 y 520, dando como inicio la norma internacional de auditoría 510, la cual hace referencia a los encargos iniciales de auditoría. Esta norma entró en vigor a partir del 15 de diciembre de 2009, la cual trata la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. Los procedimientos que realizan esta norma son la validación de saldos de apertura, la congruencia de las políticas contables, la información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor. Igualmente tenemos también los saldos, la validación en los saldos de apertura, que tiene como objetivo obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si se llegan a presentar los saldos de apertura contienen incorrecciones o afectan de forma material a los estados financieros. Si el auditor obtiene evidencia de la auditoría de que los saldos de apertura contienen incorrecciones y si estas son concluidas, comunicará las novedades al nivel adecuado de la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Por consiguiente, si el auditor concluye de que los saldos iniciales contienen una incorrección que afectan de forma material los estados financieros del periodo actual y si esta no registra ninguna salvedad, expresará una opinión o una opinión con salvedad o una opinión desfavorable según corresponda. Por otro lado, tenemos la norma internacional de auditoría 520, la cual hace referencia a los procedimientos analíticos. Esta significa evaluaciones de la información financiera realizada mediante el análisis de las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Esta se compone de 3 requerimientos, los cuales son procedimientos analíticos sustantivos, tales como determinar la idoneidad de los procedimientos, evaluar la fiabilidad de los datos, definir una expectativa con respecto a las cantidades registradas y cuantificar cualquier diferencia. El otro requerimiento es el procedimiento analítico que facilita una conclusión global. El auditor plasmará una fecha inicial y una fecha final con el fin de alcanzar una conclusión global si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad. Y por último tenemos la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos, las cuales revelan variaciones o relaciones aplicadas con estas normas internacionales de auditoría. Por último, esta norma, la 520, concluye con el examen de los resultados de los procedimientos analíticos que tienen en cuenta el conocimiento del auditor de la entidad y de su entorno. En conclusión, estas normas 510 y 520 son fundamentales para asegurar una auditoría efectiva y proporcionada en directrices claras sobre la obtención de evidencia y la evaluación de riesgos. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Wendy Amaya y mi rol es evaluador. La NIA 530, muestreo de auditoría, esta implica seleccionar y evaluar una muestra de elementos de una población para hacer inferencia sobre toda la población de la cual se requiere hacer el muestreo. Esta norma debe basarse en la naturaleza de los procedimientos, el riesgo de error y el nivel de confianza deseado basado en la determinación del tamaño de la muestra. En los tipos de muestreos tenemos estadísticos y no estadísticos. En el estadístico son utilizados para seleccionar la muestra y evaluar los resultados. Esto permite estimar el error de muestreo y aplicar inferencias. En el no estadístico se basa en el juicio profesional del auditor para seleccionar la muestra sin la aplicación de técnicas estadísticas. Y en el tipo de documentación se requiere que el auditor determine la metodología del muestreo, es decir, el tamaño de la muestra, los elementos seleccionados y los resultados obtenidos.
En la línea 540, auditorías de estimaciones contables, tiene un gran impacto en las auditorías y es una herramienta fundamental para auditar estimaciones contables, ya que estas conllevan un alto grado de incertidumbre y pueden influir significativamente en la precisión de los estados financieros. Gracias.